Bueno, qué bien verlas y verlo. Bienvenidas. Saben que a nosotros con Elizabeth, la verdad que nos hace mucha ilusión hacer estas clases, ¿sí? Son clases que hacemos, bueno, habitualmente es una temática, el duelo, que nos, que nos emociona, ¿sí? Que nos, bueno, nos hace sentir muy bien y nos hace también sentir que hay un propósito de fondo, ¿no? En todo esto. Son estas profesiones en las que, bueno, más allá de lo que uno hace, está el regalo de sentir la conexión con el propósito de uno, ¿no? Que habitualmente los que nos dedicamos a acompañar y muchas otras profesiones, habitualmente las profesiones de ayuda tienen ese regalo, ¿no? De sentir que, bueno, hay un propósito de fondo que está sosteniendo todo esto. Estoy tratando de poner mi luz, chicos, por eso estoy viendo que no soy muy... Bueno, esta temática es una temática, bueno, que nos vemos un poquito atravesadas, nosotras con Elizabeth también por esta temática. Primero me voy a presentar. Sé que muchos me conocen y la conocen a Elizabeth, pero bueno, vamos a hacer para los que ven el video en diferido, vamos a hacer las presentaciones. Mi nombre es Mariela, soy acompañante terapéutica, ¿sí? Me dedico al acompañamiento, acompañante transpersonal, me dedico al acompañamiento desde hace más de 10 años. Y cuando empecé, estudié psicología en Argentina antes de venir a España, no terminé la carrera, me vine a España y descubrí la terapia transpersonal. Y entonces me di cuenta que, bueno, que eso tenía mucho más sentido para mí, ¿no? Que estaba muy bien la parte de psicología, pero que aquí encontraba esto que, bueno, que yo sentía este impulso desde muy pequeña de acompañar desde un lugar que era fantasiado para mí, ¿sí? Que tenía que ver con acompañar al otro desde su mejor versión, viendo todo el mundo de posibilidades y no solamente la sintomatología, ¿no? Este conflicto actual que en este momento me limita, ¿no? Esta necesidad de acompañar desde la mejor versión, ¿no? Desde el potencial que tenemos, más allá de nuestros patrones, nuestras creencias, nuestros recursos, ¿no? Y todas estas máscaras que nos vamos poniendo a lo largo de toda la vida para separarnos del dolor, ¿no? Y cuando empecé la formación de terapia transpersonal y me empecé a formar como terapeuta y empecé a atender pacientes, bueno, y trabajé con constelaciones y con el trabajo con el inconsciente, que es la base de mi acompañamiento, me di cuenta que poco se hablaba de los procesos de duelo, ¿no? Que todos mis acompañamientos estaban atravesados por procesos de duelo más o menos visibilizados, procesos de duelo más o menos conscientes, ¿no? Porque es muy fácil darnos cuenta que estamos pasando por un proceso de duelo cuando perdemos a una persona o una persona muy valiosa para nosotros muere, ¿no? Entonces ahí, claro, es un proceso de duelo que nosotros acogemos y que el entorno lo acoge y acompaña en el entorno, pero hay muchos procesos de duelo, como por ejemplo en la temática de hoy, el duelo migratorio, que no está tan visibilizado, ¿no? Hay muchos procesos de duelo que están invisibilizados, los hijos no nacidos, ¿sí? Los ciclos vitales, cuando vamos creciendo, los hijos que se van de casa, ¿sí? Porque crecen y es algo maravilloso y sin embargo nos meten en un proceso de duelo. Eh, las rupturas de pareja, ¿sí? La pérdida de la ilusión cuando tenemos sueños y sentimos que no podemos alcanzar esos sueños. Y si nos damos cuenta, todos estamos atravesados todo el tiempo por procesos de duelo. Ser conscientes de que estamos atravesados por procesos de duelo no hace que los duelos sean menos dolorosos, pero hace que yo lo pueda transitar de manera consciente. ¿Sí? Hace que yo me pueda hacer cargo de ese dolor y no meterlo debajo de la alfombra o de la moqueta. ¿Sí? Hace que pueda yo acoger mi momento vital, parar, sentir y atravesar lo que necesita atravesar desde una forma consciente. Entonces, el hecho de darnos cuenta o de darme cuenta que estábamos todo el tiempo atravesados por procesos de duelos hizo que empiece a investigar acerca de los procesos de duelos, ¿no? Y en este camino nos encontramos con Elizabeth, ¿sí? Que ahora le voy a dar paso a ella para que ella también se presente. Nos encontramos con Elizabeth y nos dimos cuenta que era un mundo de posibilidades no exploradas. Y sabemos que lo que no se visibiliza duele más, porque al final se, se despliega en otros ámbitos de nuestra vida.
¿sí? Los conflictos se generan en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque necesitamos tapar esto. Y a veces esto tiene tanta fuerza y tiene tanta necesidad de salir a la luz que necesitamos hacer mucha presión para que esto no salga, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los duelos migratorios, que también son unos duelos que está bien que podamos visibilizar y que podamos acoger, porque seguramente o todos nosotros hemos migrado en algún momento de nuestra vida o tenemos cerca gente que ha migrado, ¿no? Y las características del duelo migratorio son características específicas y especiales, y está bien poder hablar un poquito de eso, ¿sí? Bueno, le doy el paso a Elizabeth para que les dé la bienvenida y se presente. Gracias, Mariela, y gracias a todos por estar aquí esta tarde. Me presento, soy Elizabeth Ross, soy también terapeuta transpersonal, me dedico al acompañamiento también desde hace más de 10 años. Mariela fue una de mis instructoras y también ahora, bueno, pues soy profesora colaboradora en la escuela que ella ha fundado junto con Laure y con Silvia y del módulo de acompañar en procesos de duelo y pérdida. Y es para mí también hoy, esta tarde aquí, de verdad muy especial estar dando una clase sobre duelo migratorio porque también es una experiencia que yo he vivido en varias ocasiones. Por mis circunstancias me he desplazado y me muevo mucho y ojalá hubiera conocido algunas de las cosas que ahora, ¿no? Con tanta soltura igual explico, pero ojalá las hubiera sabido años atrás, tal vez hubiera vivido las cosas de otra manera y tal vez hubiera evitado sufrimientos innecesarios, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras, Mariela y para mí, vamos a enfocar esta clase para que os pueda ser muy útil, muy práctica, no tan solo para vuestro propio, ¿no? proceso personal, sino también si os toca desde acoger a migrantes en vuestras ciudades natales o tal vez muchos de vosotros tengáis familiares que han partido de viaje y también estáis en un proceso de duelo migratorio. Entonces, la experiencia migratoria no solo afecta a la persona que viaja, sino que también afecta a las personas, a los familiares, a los amigos que quedan en el país de origen y también afecta a los países que acogen esa migración. Entonces, en un mundo donde vivimos hoy día tan global, donde la migración es un fenómeno, ¿no? Sobre todo en estos últimos años que se está dando, es bueno que nos volvamos cada vez más sensibles a esta temática para minimizar todos estos choques, todos estos a veces malos entendidos que se dan y que resultarían innecesarios o que serían innecesarios si tuviéramos un poco más de inteligencia, ¿no? Y más empatía con todos estos procesos que siempre se han dado, repito, a lo largo de la historia, pero que ahora adquieren unos matices diferentes tal vez al de otros momentos de la historia. No sé si Mariela quieres apuntar algo o empiezo si quieres Sí, explicando algo. Sí, cuento un poquito. Gracias, Elizabeth. gracias. Em, Cuando hablamos, yo cuando pienso en duelo migratorio pienso en mi abuela, ¿no? Mi abuela que se fue a Argentina de España y que se fue en barco y tuvo una semana, 10 días para tramitar su duelo, ¿sí? Para dejar atrás su cultura, su familia, sus hermanos, sus padres, todo lo que para ella era conocido y era, bueno, amable o no, pero que era su mundo, y enfrentarse a un nuevo mundo, abrirse a un nuevo mundo. Una adolescente que iba a la casa de unos tíos que ni siquiera conocía, que les habían escrito por carta con su hermano. Y pienso en el tiempo que ella tuvo para poder tramitar ese duelo, ¿sí? Para poder hacerse a la idea de lo que estaba pasando. Y después pienso, cuando yo migré a España con mi hija de 4 años, y pienso que mi hija se despertó con 4 años en Argentina y se durmió con 4 años en España, ¿no? Entonces, ese recorrido, ese tiempo, ¿no? Que no tenemos para poder integrar, tramitar y vivenciar internamente lo que está pasando, lo que estamos dejando atrás, seamos más o menos conscientes de lo que sucede, ¿no? En este momento no lo tenemos, porque habitualmente en este momento las migraciones son de un día para el otro, ¿sí? Entonces,
todo esto que uno trae cuando viene a un país extranjero, todo lo que sueña, los miedos, las expectativas, ¿no? Todo esto, al final, cuando llega con todo lo nuevo, queda como en un saco. Mm, Queda en un bolso que no es visibilizado ni es mirado. Entonces es importante que cuando nosotros hablamos de duelo migratorios tengamos esto muy presente, ¿no? Que no es, por más que nos mudemos a un país en el que vamos a estar mejor o en el que al que tengamos un montón de expectativas cuando llegamos, hay un proceso de duelo muy potente, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, que tiene sus características específicas, que es diferente a otros procesos de duelo y que lo tenemos que acoger en algún momento, porque si no, eso saldrá, ¿sí? Va a salir en las fases de este proceso. Otro punto importante para tener en cuenta antes de empezar con las fases del duelo migratorio, ¿no? Con lo que es más estructura, es que nosotros cuando acompañamos a personas en procesos de duelo migratorio o cuando nosotros vivimos duelos migratorios o cuando tenemos amigos que viven duelos migratorios, tenemos que dejar, como en todos los casos, pero en este es importante el juicio de lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es menos doloroso el duelo migratorio de una persona que viene con pocas posibilidades a una persona que viene con una visa Gold. ¿Sí? Hay un proceso de duelo igual. Entonces nosotros tendemos a juzgar el proceso de duelo del otro, ¿sí? Tendemos a juzgar, bueno, pero al final, bueno, viene con todos los recursos, ¿sí? Peor es la persona que viene sin recursos, sí. A nivel racional, sí, pero a nivel emocional y a nivel proceso, la persona, venga como venga a un país extranjero, ha dejado muchas cosas atrás. Y esas cosas posiblemente sean valiosas, ¿sí? Posiblemente sean valiosas, por más que sea una elección, por más que sea una elección consciente, por más que tengamos expectativas de que optimistas acerca del proceso de duelo, tenemos que tener en cuenta que hay cosas internas que se despliegan, por más que nuestra realidad en este momento sea mejor que la que dejamos atrás. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener en claro, porque si no, tendemos a minimizar el proceso de duelo. El nuestro, ¿cómo me voy a sentir mal si estoy mucho mejor que antes? ¿Sí? Nuestro propio proceso de duelo tendemos a minimizarlo y tendemos a minimizar el proceso de duelo del otro. Pero si acá estás mucho mejor, ¿de qué te quejas? ¿Sí? Y no es una queja, es el dolor que se está expresando. Y nosotros, ya sea con nuestro propio dolor o con el dolor del otro, tratamos de ser sumamente respetuosos, porque no sabemos en qué está sostenido y enraizado ese dolor. ¿Sí? Un proceso de duelo nos mueve muchas cosas a nivel interno. Yo, cuando me vine a vivir a este país, el proceso de duelo que se abrió en mí tuvo que ver con el duelo de mi abuela, con el proceso de duelo de mi abuela, que era española, que, ¿sí? Cuando yo llegué aquí, se abrió un mundo de posibilidades que lo pude ver mucho después. ¿Sí? Que lo pude ver mucho después. No me di cuenta lo importante para mí que era haber llegado a este país. Y no me di cuenta lo sumamente doloroso a nivel emocional que era para mí haber llegado a este país. ¿Sí? Porque si no todo se mezcla y si no le ponemos un poquito de conciencia, nos quedamos simplemente en la superficie. Y saben que al tener la mirada transpersonal, nosotros y como escuela, siempre vamos un poquito más allá de lo aparente, ¿no? Siempre vamos un poquito más allá de lo que podemos ver, porque lo que podemos ver es de lo que somos conscientes. Lo que está detrás es de lo que no somos conscientes y que finalmente termina diseñando nuestra realidad. ¿Sí? Todo tuyo, Elizabeth. Gracias, Mariela. Bueno, el reto migrar es un gran reto para todos, queramos o no queramos, y tenemos que ser conscientes de esto. Unas porque es una situación deseada y otras veces porque no queda otro remedio que migrar, como es el caso también de muchas personas en la actualidad, y esto también debe ser revisado, ¿no? El motivo por el cual uno decide irse. Pero más allá de todo este
origen, ¿no? Pues el duelo migratorio es un fenómeno que se viene ya investigando desde hace más de 50 años, diferentes sociólogos, antropólogos, entre ellos Caleb Bover, que era finés canadiense, investigó bastante acerca de las reacciones, ¿no?, que podemos experimentar las personas. Y se dio cuenta que el duelo migratorio tiene unas características un poco diferentes al de otros tipos de duelo, porque el duelo es una experiencia única, no se puede encasillar, ¿no?, ni encapsular, sino que, bueno, sí que hay una emotividad común, ¿no? Nos enfrentamos a la tristeza, a la ira, a la negación, ¿no? Diferentes emociones que nos sirven para identificar en qué momento, ¿no?, de nuestro duelo podemos estar. Pero en el caso del duelo migratorio parece ser que sí que las personas vivimos casi 100%, ¿no? O no 100%, pero muy con esa exactitud numérica, una serie de fases. Caleb Bover distingue cuatro. La primera fase, que suele durar unos 4 meses, es la que se denomina la luna de miel. Llegamos al nuevo país y todo nos parece fantástico. Es decir, bueno, hay un impacto, ¿no? Porque de dónde procedemos a dónde vamos, pues es muy diferente, pero estamos como curiosos, ¿no? Un nuevo idioma, nueva comida, un nuevo clima y, bueno, solemos ver las cosas más positivas de este cambio. Pero pasados esos 4 meses, entramos en otra fase, que sería la fase hostil o el choque cultural, donde todo aquello que nos parecía tan fantástico de los autóctonos del lugar, ahora nos resulta lo más antipático que puede pasarnos en la vida, ¿no? Nos parecen arrogantes, y la realidad es que es lo mismo, pero somos nosotros que estamos en un momento diferente de nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues es una etapa bastante hostil que puede alargarse unos cuantos meses más. Bueno, hasta los 9 meses se puede alargar esta fase. Pasada esta fase, entraríamos en una etapa que se llama el ajuste gradual o la etapa de aceptación, donde si había un nuevo idioma que aprender, aquí pues hasta soñamos en ese nuevo idioma. Nos es más fácil a veces incluso expresarnos en ese nuevo idioma que en el nuestro. Es como que vamos integrando también los horarios de comida, comidas típicas del lugar, vamos conociendo costumbres del lugar, ¿no? Progresivamente nos vamos integrando. Y habría como una cuarta fase, ¿no?, que sería ya como sentirnos como en casa o lo que sería la biculturalidad. Es como que hemos adoptado una nueva identidad. Yo recomendaría mucho leer a Amin Malouf, que es un sociólogo y escritor francés, tiene muchas novelas preciosas, Identidades asesinas, entre otras, y él explica, es de origen libanés, que su identidad no la determina una sola nacionalidad, sino que vive a caballo entre tres nacionalidades y que esa es su nueva identidad, que esa es su identidad. Entonces, en esa nueva, como en casa o biculturalismo, adoptamos, ¿no?, como una nueva manera de ser o de estar o de sentir, una nueva experiencia en nuestra vida. No sé si vosotros os sentís identificados en estas 4 fases, pero yo sí. Y después habla, porque la he vivido en varias ocasiones y me ha pasado esto, ¿no?, sin conocer nada de todo esto, ¿no? Y después el proceso también ocurre a la inversa, ¿no?, cuando el emigrante retorna a su país de origen y vive también en cierto modo el mismo proceso que cuando se fue, pero a la inversa. Yo vivo en Galicia y aquí hay mucho en la actualidad migrante retornado que ha pasado toda la vida trabajando fuera y ahora retornan, ¿no?, después de toda una vida fuera. Y es un proceso también pues muy extraño para algunas de estas personas que también tengo el honor de conocer y acompañar. Y la verdad es que la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos siempre me deja sin palabras porque es impresionante, ¿no?
Después también para mencionar una persona en que nos basamos Mariela y yo, ¿no? Para trabajar con este tema, porque claro, hay muchos expertos que ya han hecho un gran trabajo, ¿no? De base sobre esto, es José Bachotegui, que es un psiquiatra y profesor de la Universidad de Barcelona que lleva más de 30 años investigando sobre este fenómeno migratorio y ayudando, ¿no? Y apoyando a la comunidad migrante en Barcelona. Bueno, pues ha investigado y analizado ampliamente todas las situaciones que nos podemos encontrar. Y él distingue que en el proceso migratorio hay 7 grandes duelos, 7 grandes duelos que es importante mencionar. El primero sería una pérdida muy importante para todos como seres humanos, que es la pérdida del vínculo con la familia o los amigos del lugar. Ir a un nuevo lugar, perdemos ese vínculo relacional que tal vez teníamos en el país de origen. La segunda sería la lengua, ¿no? El idioma, la lengua materna. Tal vez ir a un nuevo país significa que nuestro idioma materno, nuestra lengua materna, pues no nos entienden y tenemos que aprender un nuevo idioma y esto supone un nuevo esfuerzo, ¿no? Una barrera como adicional, que no es una barrera, si lo sabemos ver de esta manera, sino es una oportunidad para adquirir, ¿no? Un nuevo conocimiento. Después también hay otro factor que es la cultura. La cultura aquí es, perdón, el tema del idioma es muy importante porque el idioma no es expresarnos de una manera u otra, sino que el idioma nos identifica con una cultura, con una forma de ser, con una idiosincrasia y el no poder hablar con nuestras expresiones, con nuestro idioma, con esa soltura, esto también, bueno, pues nos afecta porque la comunicación es la base desde donde nos relacionamos los seres humanos. La tercera duelo es la cultura, ¿no? La cultura es cómo nos vestimos, la comida, las tradiciones, los horarios, los ritmos que tenemos en cada uno de los lugares que venimos. Y cuando vamos a otro país, pues nos choca enormemente las costumbres que puedan tener en ese lugar. O nosotros chocamos por nuestra forma de vestir, de aproximarnos a la gente, de saludar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un factor, todo esto porque es importante tener en cuenta, ¿no? Porque para evitar ese choque o para evitar el mayor sufrimiento posible, ¿no? O esos malos entendidos, antes de emigrar es bueno hacer una investigación de a dónde vamos, cómo es el lugar a donde vamos, ¿no? Y hoy día será que no tenemos medios, ¿no? Para poder ver el lugar a donde vamos a vivir, ¿no? Entonces, bueno, ver un poco las costumbres del lugar. Después el duelo por la tierra geográficamente, los árboles, el olor, la comida, la fruta, el clima es muy importante, ¿no? Yo soy mediterránea, bueno, he emigrado a países anglosajones y ahora vivo en Galicia. Para mí aclimatarme me llevó meses, me pasé 2 meses resfriada porque aquí llueve y un viento, además en la Costa da Morte ni os digo, ¿no? Fui a una aldea ahí pequeña, fue una aclimatación brutal, ¿no? Para mí, yo nunca imaginé que el clima me podía afectar de esa manera, ¿no? Y ahora estoy encantada, pero pasé meses para aclimatarme físicamente. Entonces, bueno, también tener en cuenta que físicamente nuestro cuerpo necesita adaptarse. Pero también afirma José Bachotegui que de todas las especies, el ser humano es el que tiene la capacidad de adaptarse mayor a cualquier otra especie que exista sobre la Tierra. Entonces eso es algo a favor que también tenemos, aun en las circunstancias más adversas. Estatus social, no hay mucha gente que emigra. Uno, normalmente cuando migramos lo que tratamos es buscar un proyecto de mejora personal, pero en la actualidad migrar para muchas personas, este proyecto se ve truncado porque muchas de las leyes del país impiden este progreso.
desde, por ejemplo, convalidación de estudios y tenemos que dedicarnos a una profesión que no va con lo que hemos estudiado, obtener los papeles, bueno, regularizar nuestra situación, bueno, muchos impedimentos que hacen que ese proyecto de mejora personal no se pueda dar. Entonces también es importante ver, ¿no?, con qué situación nos vamos a encontrar en el país a donde vamos a vivir. Duelo por la pertenencia, ¿no? Cuando nosotros nos identificamos con un grupo, puede ser racial, un componente racial, puede ser un idioma, puede ser, no sé, una cultura, unas tradiciones, y cuando vamos a otro lugar también se siente identificado con unas culturas y a veces, bueno, pues nos sentimos como bichos raros, ¿no? O que nos es muy difícil entrar. Y aquí a mí Maluf nos dice una cosa, ¿no?, que cuanto más te impregnes de la cultura del país de acogida, más se impregnará de la tuya. Entonces es como bidireccional el trabajo. Cuando nosotros vamos a un lugar, la apertura, el trabajo de apertura, aunque nos cueste, porque no siempre es fácil y pasaremos por la etapa hostil seguramente, pero prender la llama de la apertura, ¿no?, y es un pequeño paso para integrarnos, ¿no?, y a la vez poder tomar también lo mejor de la cultura del país hacia donde vamos. Y otro es el duelo por los riesgos físicos. Lamentablemente, el caso que apuntaba Mariela, ¿no?, de su abuela cuando migró de España a Argentina, y el caso de muchos españoles, cuando iban a migrar a América o a otros países, lo hacían, pero sabían que en el lugar a donde iban tendrían una base desde donde poder prosperar. Pero en la actualidad estamos viendo también muchos tipos de migración y lamentablemente, al menos la que observamos aquí en el Mediterráneo, ¿no?, de gente que llega en unas condiciones inhumanas, y sigue con esas condiciones inhumanas en esos países de acogida, o gente que cruza el desierto de América o desiertos para llegar y acceder a países, ¿no?, como Norteamérica. Entonces, tenemos que ser conscientes que hay gente que arriesga la vida por migrar. Y bueno, no hablemos de muchas situaciones más duras que viven, ¿no? No solo cuando llegan aquí, sino todo el proceso migratorio, ¿no?, desde que se fueron de sus países hasta que llegan al país donde querían estar. Entonces, bueno, Ay, una cosita, sí, Elizabeth. Ana pone dime. que para ella y para sus hijas adolescentes, sobre todo, fue difícil la migración. Claro, porque Sí, tenemos que tener en cuenta, chicos, que depende de las edades. No vivió de la misma manera mi hija de 4 años la migración o las hijas adolescentes de Ana, que nos decía en su mensaje, que un adulto. ¿Sí? Las condiciones de la migración no pueden quedar fuera del contexto. Nosotros aquí estamos viendo una clase gratuita en la que hablamos de un tema como muy a grandes rasgos, pero tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de migraciones y eso nosotros no es que esté bien o esté mal, no lo podemos dejar de lado. Y yo les pido a ustedes que, ya que estamos interesados en este tema, honestamente se miren y observen cada uno de ustedes qué pasa internamente con cada una de las razas y cada una de las personas o cada una de las idiosincrasias que vienen a este país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy honestos con nosotros. A mí me da igual. ¿Sí? Pero nosotros, cuando hablamos de migración, tenemos que darnos cuenta si internamente para mí es diferente una migración que otra, porque si nos dedicamos, por ejemplo, a acompañar, tenemos que amar a las personas que acompañamos. ¿Se entiende esto, no? Si la persona que yo acompaño, yo siento que hay cuestiones internas que lo expulsan, que expulsan su imagen o su ideología o lo que fuera de mí, no lo acompaño, porque no lo estoy haciendo bien si lo acompaño. ¿Sí? Entonces, en la migración es muy importante esto, porque yo soy una privilegiada. Yo llegué a España y fui una privilegiada. Yo lo único que recibí de este país fueron muestras de amor profundo, en serio, en 20 años. ¿Sí? Pero no todos los inmigrantes tienen la misma
vivencia y la misma circunstancia. Entonces, eso es importante que nosotros internamente veamos qué nos pasa a nosotros. Después podemos justificar lo que sentimos de la forma que quieramos. Acuérdense que la mente justifica y crea relatos, ¿sí? Y nos contamos historias para poder seguir manteniendo nuestras creencias, ¿sí? Pero aquí nosotros vamos a ver un poquito más allá. ¿Sí? Un poquito más allá. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué nos pasa internamente a nosotros con cada tipo de migración, porque es que si no, no vamos a poder ser útiles, ¿sí? Si no, no vamos a poder acompañar ni a un amigo, ni a un... Y tener en cuenta también que muchos migrantes se encierran en guetos, ¿sí? Y eso es importante también. Muchos migrantes son los que no toman la cultura, ¿sí? Yo no sé aquí cuántos migrantes hay, pero los migrantes que estamos viviendo en un país que no es el país en el que nacimos, tenemos que amar el país en el que vivimos, porque esa es la única forma en que nosotros podemos ser abundantes, productivos y vivir plenamente. Si nosotros excluimos internamente en nosotros cuestiones de su cultura, de su idiosincrasia, de las personas, pues vamos a vivir recortados. No nos vamos a poder abrir plenamente a todo el potencial que habita en nosotros. Y esto es importante, porque muchas veces como migrantes nosotros mismos nos limitamos, nosotros mismos nos excluimos, nosotros mismos nos llevamos a un lugar de no pertenencia. ¿Sí? Y esas dos fases hay que mirarla, porque no es afuera, también es adentro. ¿Sí? Entonces, como migrantes o como acompañantes de migrantes o como amigos de migrantes, no podemos perder de vista esto, porque por ahí no es que yo no lo quiera incluir, es que él no se quiere incluir. ¿Sí? Es que él excluye o que ella excluye cosas que hay en este país o en esta cultura. Lo vemos a esto porque esto es importante, porque nosotros en Escuela de Crecimiento y en la mirada que tenemos, que es una mirada muy amable del proceso del crecimiento, creemos que siempre hay un 50 y un 50 de responsabilidad en cuanto se refiere a mis procesos internos. ¿Sí? Entonces, en estas circunstancias también tenemos que ver, vale, ¿cuál es mi parte en todo esto? Vale, hay una exclusión, pero ¿cuál es mi parte en esta exclusión? Porque es lo único que yo puedo hacer. ¿Sí? ¿No será que yo también critico a esta cultura? ¿No será también que yo no permito que esta cultura sea, no me vuelvo permeable hacia lo que está sucediendo? Y es muy fácil que nos pase eso en los momentos bajos, ¿sí? Cuando uno extraña, en lugar de poder acoger el dolor, del duelo, del desarraigo, esto que decía Elizabeth, el dolor por dejar la tierra, el dolor por dejar a la familia, en lugar de acoger lo mío, lo propio, es muy fácil ponerlo fuera y decir, no, lo que pasa es que esta cultura, no, lo que pasa es que aquí, no, lo que pasa es que, ¿lo vemos? Es que si no, no nos vamos a ver nunca completos si excluimos lo nuestro. Y esa es una parte súper importante. Y es importante que yo, si estoy en un país que no es el mío, ame el país, ame a su gente. Eso no quiere decir que no tenga una mirada objetiva de lo que sucede, pero internamente tengo que estar en paz con lo que estoy transitando, en paz con la elección que hice. ¿Sí? Y esto es importante. ¿Sí? Esto es importante para nosotros, para la gente que tenemos al lado. Es importante, ¿no? Em, Y este es un tema muy complejo, ¿no? Que estamos abordando hoy, muy complejo, muy complejo. O sea, que en una clase de una hora, evidentemente, vamos a dar unas pinceladas, pero nos puede llevar, imaginaros, ¿no? A José Bachotegui lleva 30 años investigando este proceso y otros también tardaron toda una vida, ¿no? Pero bueno, sí ser conscientes de cuál es nuestra, qué podemos hacer nosotros, ¿no? Desde nuestros lugares, cada uno, para no fomentar bueno, pues más prejuicios, ¿no? Y qué podemos hacer también para minimizar ese impacto para nosotros. Y es muy importante esto que decías del gueto, porque la palabra gueto viene de los judíos cuando iban a vivir, ¿no? Sabéis que hubo una gran diáspora, iban a vivir a un nuevo lugar, se sentían tan tratados de manera tan hostil que creaban sus propios guetos, ¿no? Y ahora hemos adoptado en la actualidad la palabra gueto para referirnos cuando hay grupos, ¿no? De diferentes culturas que se estructuran alrededor de grandes ciudades sobre todo, ¿no? Entonces esto, en Francia, por ejemplo, bueno, los que vivimos
sabemos que hay una problemática con esto del gueto y lo que está estudiando José Bachotegui precisamente hablaba, ¿no?, de esta problemática, que los guetos se crean no en la primera generación, sino en la segunda generación de hijos de estos migrantes nacidos en los países que tienen por resolver las cuestiones que sus padres no pudieron resolver con el lugar de origen, ¿no? Con el lugar a donde fueron acogidos por problemas, porque no pudieron prosperar. Entonces los hijos de alguna manera, ¿no?, adoptan ese comportamiento, todo ese sistema de creencias y se excluyen de la sociedad a donde van a vivir y crean también estos, bueno, estos guetos, ¿no? Y bueno, pues es algo que, claro, es muy complejo, pero bueno, que ocurre y que, bueno, que hay que... Y que es normal que ocurra. Tenemos que naturalizar No, esto y contextualizarlo porque es normal, porque yo cuando estoy con mis amigos españoles y hablan de su infancia, no entiendo nada, ¿sí? No sé las películas que miraban, los dibujitos que miraban, ¿entienden? Que es normal. Y cuando estoy con argentinos, claro, me llevan a un lugar interno completamente diferente. ¿Lo vemos a esto? No es para demonizar o para decir, no, no nos adaptamos a la cultura, sino que simplemente hay ciertas cosas que podemos compartir que tienen que ver con nuestros recuerdos y nuestra idiosincrasia, y hay cosas que no podemos compartir. Eso que no podemos compartir, ampliar la mirada para que nos enriquezca, porque son vidas y son circunstancias que nosotros no vivimos. ¡Qué maravilla! Poder enriquecernos de vivencias diferentes a las nuestras, en lugar de decir, ay, excluir, me rechazan, me excluyen, porque están hablando de un tema que yo no conozco. ¿Lo vemos a esto? Vemos que internamente hay una postura interna de apertura o de contracción. Yo puedo elegir, el hecho es un hecho neutro. Están hablando de algo que yo no conozco, que tiene que ver con la infancia, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Me voy a mi herida? ¿Me siento rechazado? ¿Me voy a mi herida? ¿O me abro a la curiosidad de decir, qué maravilla, juntarme con gente que tiene vivencias diferentes? ¡Qué rico! Lo vemos, ¿no? Vemos que es internamente las gafas de ver el mundo que yo me pongo, ¿sí? Y no quiero decir, no estoy minimizando el dolor, porque hay circunstancias en las que nosotros lo vivimos de una manera mucho más dolorosa, ¿sí? Hay lugar para todo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos abrir el espacio a esa experiencia interior de enriquecernos del otro también, que el otro nos nutra, permitir que el otro nos nutra, porque lo mío no es lo mejor, es simplemente algo más, es mi experiencia vital, pero no es mejor mi experiencia que la experiencia del otro. Lo vemos, ¿no? ¿Mm? Sí, Elizabeth. sí, muy interesante lo que apuntas. Y también apuntar, ¿no?, que desde la mirada transpersonal no es solo reconocer herramientas que nos pueden ayudar, ¿no?, a minimizar todo este impacto que nos puede producir y este estrés que nos puede producir adaptarnos a una nueva sociedad, sino aprovechar esa oportunidad para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Así como para muchas personas, igual estar alejadas de su familia y de amistades, pues puede ser un dolor terrible. Para otros que tal vez convivían con un entorno, pues no muy positivo, esta experiencia migratoria puede ser una oportunidad para estar alejado de ese círculo y poder abrirse a nuevas relaciones y a nuevas amistades y a conocer, ¿no?, una nueva, reconocer nuestros nuevos recursos. Si había personas que igual se identificaban mucho con una profesión o con un estatus social, oye, pues, ¿qué estás aprendiendo de esta situación, no? Pues igual no identificarnos tanto con una profesión o con un estatus o con determinada cantidad de dinero en el banco, sino pues bueno, ahora mismo estoy teniendo una experiencia bueno, de descubrirme en otra, en otra faceta. En ese maravilloso poema del loco de Khalil Gibran, ¿no?, habla, me han robado las 7 máscaras, y al final acaba bendiciendo al loco, al ladrón que le ha robado las máscaras porque se da cuenta de quién es realmente, ¿no? Entonces, de alguna manera también las experiencias migratorias nos va quitando máscaras, ¿no?, con las cuales nos identificábamos, y ahora, pum, tenemos la oportunidad de reconstruirnos en otro país, en otro lugar, desde un lugar muchísimo más alineado con quién somos realmente, realmente conectar con quien nos apetezca,
Tal vez viviremos al principio de manera más humilde, pero eso será lo que hemos nosotros construido, ¿no? Y ahí nos reconoceremos en esa fuerza. Eso ya estará con nosotros, todo eso. Hay otro punto muy importante que tiene que ver con el vivirnos, ¿no? Nuestras experiencias y tiene que ver con, nosotras ahora en un ratito les vamos a hablar de un curso que empezamos que tiene que ver con, bueno, es un curso de 8 semanas donde vamos a adaptar o a experimentar las experiencias, las actitudes mindfulness en el proceso de duelo, ¿no? Va a ser un curso muy vivencial, ahora yo se los cuento. Pero me estaba acordando de eso porque la aceptación es uno de los puntos importantes en este proceso también, ¿sí? El migrante tiene que aceptar que va a estar toda la vida dividido, ¿sí? Como la canción de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, ¿sí? Es eso. Una vez que nosotros migramos, hay un montón de cosas que dejamos atrás y hay un montón de cosas que vamos a experimentar nuevas en el país que nos acoge. Pero cuando volvamos a nuestro país de origen, ya no vamos a ser los mismos, ¿sí? Va a haber un montón de cosas y experiencias que hemos tenido de las culturas en las que habitamos que nos hacen estar divididos internamente. Y eso es fundamental en el migrante. Es fundamental, nos sentimos divididos. Y eso es lo que tenemos que aceptar, porque si no buscamos lo que dejamos atrás y por más que volvamos a lo mismo, eso mismo ya no va a ser lo mismo, va a ser diferente. Primero, porque los entornos cambian, las circunstancias cambian y las personas cambian. Segundo, porque nosotros cambiamos, porque nuestras experiencias nos hacen cambiar, nos hacen crecer, nos hacen dejar de ser los mismos. El hecho de llegar a un país con una idiosincrasia diferente, con una cultura diferente, o a una ciudad, como decía Elizabeth, con una idiosincrasia diferente. En España hay 1000 países, ¿sí? Yo conozco, lo que he conocido yo en estos 20 años son 1000 países en uno, ¿sí? La gente es diferente, por más que haya una cuestión muy nuclear, ¿sí? Diferente, diferente ideología, diferente cultura, diferente idiosincrasia, diferentes vivencias. Y eso es un crisol y es una maravilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo no me voy a enriquecer yo? ¿Cómo no voy a cambiar cada vez que hable con una persona del norte, del sur, del... ¿Cómo no, cómo es imposible que uno no cambie? Aunque sea una charla, aunque me siente a hablar un día con esa persona, ¿sí? Entonces, lo que vuelva va a ser diferente a lo que se fue. Esa sensación de división interna la vamos a tener siempre, ¿sí? Y aunque no seamos migrantes, poder ser compasivo con esa sensación de división interna del otro, ¿sí? Porque esto no solamente lo hacemos nosotros, para nosotros, lo hacemos también para mejorar este mundo, ¿sí? Porque ese es el propósito de fondo, al menos el nuestro es ese, ¿no? El propósito de fondo es estar disponible para el proceso del otro también. ¿Un paciente? Bueno, sí, pero a veces es un amigo, a veces es la pareja, a veces es mi vecino, ¿sí? Que está pasando por una situación compleja. Em, este fin de semana vi una serie que esto, bueno, ya que se llama El Eternauta, que es una serie argentina que la hizo Netflix y que habla como de una cuestión apocalíptica, ¿no? Del fin del mundo. Y más allá de que me haya gustado o no me haya gustado la serie, hay un mensaje que es precioso en la serie y es nadie se salva solo, ¿no? Es el mensaje, nadie se salva solo. Somos seres sociales, vivimos en comunidades, tenemos amigos, tenemos pareja, tenemos hijos. Necesitamos acompañarnos. Qué maravilla si hay uno de ese grupo que pueda gestionarse, que pueda tener una mirada amable, porque esto se contagia. ¿Sí? Si yo sostengo un amigo desde una mirada amable cuando mi amigo está en crisis, o si me doy cuenta que lo que está, su reacción tiene que ver con que extraña, con que no se siente cómodo, con que estamos tomando una temática que él no conoce, y puedo ser compasivo en lugar de ser reactivo, ahí cambia algo. Cambia algo para mí y cambia algo para el otro. Y cambia algo para el grupo de pertenencia. ¿Lo vemos? Simplemente con tener una mirada amable y compasiva hacia el proceso del otro y poder salir de mi reacción automática. Y esto se ejercita. Esto es como ir al gimnasio, ¿sí? Tenía un profesor, un maestro en un lugar que estuve muchos años trabajando que decía el gimnasio de la atención, ¿no? Y es esto.
es el gimnasio de la atención. No podemos esperar que en una situación de crisis la calma venga sola. No va a venir la calma sola. Nos tenemos que preparar para que en una situación de crisis aparezca la calma y podamos gestionarnos. ¿Sí? Entonces, todo esto que nosotros hacemos, estas charlas, estas tomas de conciencia, este abrir la mirada a un tipo de duelo diferente, sabiendo que vamos a cruzarnos, por más que nosotros no seamos migrantes, con un montón de gente que esté en esas circunstancias, tiene que ver con prepararnos internamente para poder acoger, ¿sí? Para poder ser hogar, no solamente para nosotros, sino para el otro también, ¿sí? Dado que estamos en fin de semana y has mencionado películas y series, ¿no? Las series, las películas, los libros, ¿no? Las novelas tienen esa capacidad de a veces, ¿no? A través de los personajes, ¿no? Hacernos entender cómo se sienten, cómo viven las cosas. Y hay algunas películas que, dado que es fin de semana, igual si queréis ver, igual ya habéis visto, está Un toque de canela, muy bonita la película, muy entrañable. Está el 47, que narra, bueno, la experiencia de los 70, de cómo muchos migrantes de muchas partes de España iban a Barcelona y reconstruyeron esa ciudad, ¿no? Después está Vinta y la gran idea, otra película muy bonita. El tren de la memoria, también. Y El médico africano, también. Y también una de mis preferidos es Un horizonte muy lejano. Refleja diferentes momentos históricos, diferentes continentes, diferentes situaciones donde, bueno, habla del proceso migratorio, desde gente que queda, gente que se va, el choque cultural y cómo esta experiencia es transformadora, porque después de una experiencia así nadie vuelve a ser el mismo, nadie, o sea, nadie vuelve a ser el mismo. Yo recuerdo que cuando yo me fui, ¿no? Ya hace 25 años de mi lugar, nunca había viajado fuera y bueno, mi familia pues tampoco, siempre se movió en el mismo sitio y demás, pero yo desde que era pequeña quería viajar. Y me habían transmitido como mucho miedo de lo que habría afuera, ¿no? Y yo tenía muchísimo miedo, pero digo, no me puedo quedar aquí, tengo que irme. Y me fui, ¿no? Y la verdad es que digo, pues a dónde voy esta gente tan mala que habría en el mundo no la encuentro. Siempre encontraba gente buena, ¿no? Y te das cuenta que siempre hay gente buena a donde vamos, ¿no? Que comprende también cómo estamos, dónde estamos. Y eso me ayudó mucho a mí a abrirme también y a decir, vaya, pues tampoco es para tanto, ¿no? El mundo está hecho de buena gente. Sí, la verdad que sí. Bueno, muy bien. Les voy a contar un poquito. Me gustaría que me escriban, que nos escriban en el chat, ¿sí? De qué les gustaría, de qué tipo de duelo les gustaría que hablemos, ¿sí? Para que nos quede a nosotros, como vamos a seguir haciendo clases gratuitas, la idea es hacer una cada mes o cada 2 meses. Si alguno tiene una temática específica que quiere que nosotros podamos tocar con Elizabeth, nos lo pueden escribir en el chat. Así nosotros tomamos nota, ¿sí? Y después en la próxima clase gratuita podemos hablar de esa temática, ¿sí? Eso, si les apetece, estaría muy bien. Y otra cosa que le queríamos contar es que nosotras vamos a empezar un curso, como hicimos una clase gratuita, que no sé si, sé que algunos de aquí estuvieron, pero no me acuerdo de todos, sobre mindfulness y duelo, sobre las actitudes mindfulness y duelo, nos dimos cuenta que las actitudes mindfulness, no forzar, aceptación, ¿sí? Son a ti, Ana, gracias a ti. Son actitudes que podemos llevar muy fácilmente a nuestro día a día. Entonces, creamos un programa de 8 semanas donde todos los días vamos a tener un ejercicio, ¿sí? Va a ser una semana no forzar, una semana aceptación. Vamos a trabajar semanalmente cada una de las fases de las actitudes mindfulness. Y vamos a tener ejercicios diarios para trabajarlas, ¿sí? Para poder ir llevándolas al proceso de duelo. Podemos trabajar con un duelo que tengamos de nuestra vida o podemos abrirnos a los duelos, ¿sí? Pero todos los días vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro
si nosotros esto lo mantenemos en el tiempo, va a configurar una nueva forma de resolución del conflicto, ¿sí? Y vamos a ir adaptando estas temáticas y estas actitudes, que son actitudes que nos vienen muy bien para nuestra vida, las vamos a ir adaptando. ¿Para qué? Para que esa respuesta pueda salir en cualquier situación, una respuesta de paciencia, de no forzar, de aceptación, ¿sí? Son actitudes que está muy bien que nosotros podamos incorporarlas en nuestro día a día. Entonces, nosotros les vamos a mandar después por mail las instrucciones, bueno, las instrucciones no, el programa de esta nueva formación, y si alguno está interesado nos escribe, ¿sí? Les va a llegar publicidad porque tenemos los mails de todos. ¿Mm? Entonces, era eso que queríamos compartir con ustedes, que empezamos el 29 de mayo y creo que va a ser un poquito, que va a ser un espacio muy, muy bonito, ¿sí? Vamos a trabajar las actitudes, pero siempre todo orientado al proceso de duelo. Lo que hagamos nosotras con Elizabeth siempre va a estar orientado a estos procesos de duelo, ¿sí? Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado, ¿sí? Sabemos que hablar de disfrute cuando estamos hablando de duelos es como, sí, es como un poco, porque sabemos que son temas que son muy dolorosos, pero nos parece que es necesario que hablemos de esto y que lo visibilicemos y que nos informemos y que tengamos información y que revisemos nuestros propios duelos, nuestras propias creencias limitantes, nuestras imágenes internas, ¿no? Que muchas veces son heredadas. Si esto sirve para poner un granito de arena en el proceso de cada uno de nosotros, ya está, ¿sí? Para nosotras es suficiente. ¿Mm? Así que bueno, les agradecemos mucho por estar aquí, ¿sí? Y por compartir estos espacios que nos nutren y nos enriquecen a todos. A nosotras también nos nutren y nos enriquecen mucho. ¿Alguien quiere compartir algo o decir algo antes de que terminemos? De que han ya lanzado propuestas desde el fallecimiento de la pareja por la incapacidad, ¿no? Debido a una enfermedad. El duelo por la mascota la hicimos hace poco, pero bueno, también se puede volver a proponer. El duelo por la mascota, Ya lo hicimos. sí, la hicimos. Sí. No, desde aquí no. En la escuela no hicimos duelo de mascota. Ah, no lo hicimos. Ah, vale, vale. Hicimos Pues aquí. es verdad que lo perdí. Pero bueno, podemos también, ¿no? Ofrecerla de la mascota. Bueno, Mm. tomamos los duelos y programaremos las próximas clases gratuitas con alguna temática de las propuestas, ¿sí? Y el duelo no solo se refiere también a cuando, ¿no? Como hemos visto hoy, a muerte, ¿no? Por una persona, un ser querido, sino también que a orfandad, pérdida de los padres, ancestros, sí. Bien, ahora tenemos en cuenta. También se refiere pues esto a cuando soltamos una idea, una identidad, un rol, también es un duelo, ¿no? Es un proceso Mm. hasta aceptar la nueva realidad. Bueno, muy bien. Nos vemos en la próxima. Cualquier cosa nos pueden escribir, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten nos escriben. Les mandamos un abrazo. Ya, un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Encantadas de verlos. Adiós.